Hola mamis y papis perrunos, esto es para Mini Pinchers y hoy tenemos de invitada a Rocío de Grupet y hoy tenemos de invitada a Rocío de Grupet. Hola Rocío. Hola, hola Manoli, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu comunidad y hacernos conocer. Muchas gracias a ti por aceptar. ¿Nos cuentas un poco qué es Grupet? Pues Grupet es una página online en la que puedes encontrar actividades para hacer con tu perro. Es, digámoslo así, sería una especie de Amazon o Google para encontrar las actividades que quieres hacer con tu perro. ¿Y cómo empezaste con Grupet? ¿Cómo se te ocurrió la idea? Pues todo empezó, en realidad fue creado por nuestra propia necesidad. Adoptamos hace 4 años a Baku, nuestro perro, y digamos que es que nos cambió la vida. O sea, él fue quien nos cambió la vida totalmente y por eso existe Grupet, podría llamarse Baku perfectamente, el proyecto, pero por eso existe Grupet. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros habíamos estado viviendo en el extranjero, bueno, de vuelta habíamos viajado mucho y a la vuelta pues y decidimos que era momento para adoptar a Baku porque en el extranjero es muy, muy caro tener un perro, ¿vale? Y ya no lo habíamos planteado antes, pero fue volver a España y decir, es el momento, ¿no? Ya estamos en esa fase. Y lo adoptamos, queríamos hacer un montón de cosas, ¿no? Como cada fin de semana que hacíamos, descubrir cosas, hacer cosas nuevas, actividades, ¿no? Descubrir pues, dónde estábamos viviendo en ese momento. Bueno, teníamos también esa necesidad de hacerlo con Baku, ¿no? Ser parte de la familia, no por el hecho de tener perro dejarlo, porque dices, jolín, no tiene sentido, acabamos de adoptarlo, queremos que sea parte de la familia, queremos tener esas vivencias también con él, ¿no? Todos los recuerdos que teníamos de viajes, pues también queríamos tener con él, ¿no? Y bueno, ahí fue donde surgió nuestra necesidad de encontrar un sitio en el que bueno, queríamos una página, necesitamos una página en la que encontrar cosas que hacer con él, porque, bueno, es muy, muy fácil viajar con tu perro, alojarte, ahora hay muchos hoteles pet friendly, Por pero no suerte sé por cada vez más sí, todo esto porque pero luego llegas al sitio y luego ¿qué haces? O dónde vas, o conocer gente, o no sé, era nuestra necesidad de descubrir, ¿no? Con él. Y entonces de ahí surgió el proyecto. ¿Y quién hay detrás de Grupet? ¿Quién sois? ¿Tú, Pues Baco? somos y mi marido Alberto. Ah, vale, también. Somos los tres. Yo soy más cara al público y él es más El técnico. detrás de la web. Sí, el técnico detrás del ordenador. ¿Y dónde podemos encontraros? Pues nosotros estamos online. Es una página web que se llama www.growpet.es Después lo y ponemos tiene, todo en... sí, y Dime. es muy fácil porque salió el nombre porque es Group, bueno, en inglés es grupo, y Pet, mascotas. Entonces es grupo de mascotas. Porque en realidad al final las actividades es hacerlo, nosotros creemos que las actividades mejores hacerlas en grupo, donde podamos estar en armonía, socializan los perros, socializamos nosotros y al final se crea un ambiente guapísimo. Entonces, la siguiente es una pregunta un poco lógica, pero ¿a quién va dirigido Grupet? Pues va dedicado a los amantes de... No tiene por qué, ¿eh? Porque tú pensarás, pues la gente que tiene perro. Pero hay gente que ama a los perros, pero a lo mejor no puede permitirse tener uno. Le gustan mucho, pero a lo mejor dice, no es el momento de mi vida tener un perro ahora mismo y los tendré más adelante. Pero ya el hecho de amarlos también son bienvenidos. Claro, también es... Las actividades que proponéis también son aptas para perros miniatura, un mini pincher, por ejemplo, como Y Nala. sí, tanto, y tanto, sí, sí. En realidad, si utilizáis nuestro buscador, específicamente tú puedes hacer una búsqueda por tipo de cómo es tu perro, no solamente por el tamaño, porque nosotros eh, consideramos que todos los perros pueden hacer todo tipo de actividades, siempre tiene algunas limitaciones que ahora os comentaré, pero inicialmente tú puedes ponerlo si tu perro es viejete, si tu perro es joven, cómo es, que lo que le gusta, lo que a ti te gusta, cómo es vuestra unión familiar.
y en función de ahí, pues puedes encontrar ahí pues lo que se encaja a vosotros. Lo tenéis todo pensado, ¿eh? Porque yo de esto que has Bueno, dicho, hay cosas que no había caído y es verdad, si es sí, más pues mayor, por ejemplo, Nala, si tiene que caminar mucho tampoco claro, no puede exacto. seguir. Le pasa también a un perro grande que, bueno, como el nuestro, que es muy, muy viejo, que tiene ya 11 añitos, pero cuando tenía 6 ya era muy viejo de esencia y de todo, de físicamente. Entonces, bueno, nosotros contemplamos todo tipo de posibilidades al final. ¿Cuál es la actividad más original que habéis tenido? Pues hay unas cuantas, ¿eh? Pensarás que no, pero hay unas cuantas. Em, Déjame que piense. Eh, el Caniscape, últimamente hemos hecho un Caniscape, que es un Lo room he stay visto y con me perro. parece muy interesante. Y de ahí es que yo he podido, o sea, hemos ido a muchas actividades, hemos estado yendo a muchas actividades y me ha hecho descubrir a mi perro. Mira que ya el hecho de ir mucho a actividades y es que siempre estás aprendiendo cosas y es que aprendí mucho de él. Pensando porque es un poco tontito, la verdad. A ver, también Pobre. somos cosas, ¿no? A ver, que lo quiero mucho, pero bueno, hay perros que son muy, muy listos, que enseguida pillan las cosas y me sorprendió muy, muy, muy bien. O sea, que también está encargado para perros tontetes, pero que me sorprendió gratamente, ¿vale? En ese sentido. Luego hay algunas que son de ida de olla, como el coastering, que es hacer barranquismo en la costa. Luego hay así que nos haya sorprendido mogollón. Am, es que no sé, es que hay tantas. Es que Muchas, sí. sí, hay muchas. Geocaching por la noche. Es que hay un montón de Y actividades la más chulas. divertida, la que te ha parecido más divertida? Más divertida. Es que todas son muy divertidas. Es que claro, todo depende, porque si a ti no te gusta mucho la aventura, pues te puede gustar una cosa u otra. Pero ya te digo, es que, a ver, hay rutas y excursiones, hay kayak, hay paddle surf, hay gincanas, hay fiestas perrunas, incluso yoga con perro, campamentos, San Juan sin petardos, trekking acuático, fiestas, papi parties, en ese sentido, subir a cimas, incluso, o deportes, o sea, es que hay de todo. Entonces, claro, todo depende de lo que a ti te guste y lo que le gusta de tu perro, ¿no? Y Al final puedes encontrar un sinfín. Yo que soy mucho más suave, más con tranquila. un kayak yo soy la más feliz del mundo, hacer kayak con mi perro y así la más feliz. ¿Y de todas hay alguna que recuerdes con especial cariño? ¿Alguna que hayas hecho Pues, que... pues sobre todo las que me dan más especial cariño son las que son de temporada, ¿no? Como por ejemplo es la nieve, ¿no? Este invierno hemos ido 4 veces a la nieve y ha sido, bueno, porque también se ha contado de que Baku está un poquito mayor ya y tiene unos achaques ya de salud y tal, y lo hemos cogido como especial cariño diciendo, mira, pues vamos a aprovechar a tope a ver por si acaso, ¿no? No, ahora está mejor de salud, pero sí que para nosotros hacer ciertas cosas que digas, a esto no tengo que hacerlo porque es... Y por eso hacemos tantos vídeos, porque hay gente que los conoce por nuestros vídeos y precisamente lo que estamos buscando es eso, que la gente viva momentos memorables y que al final, bueno, no siempre duran lo que duran con nosotros, ojalá duraran más, pero tenerlos y vivir estas experiencias, ¿no? Que digas, esto es que se me queda grabado en el Sí, corazón a sí, 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 fuego, sí. ¿no? Y a eso es lo que buscamos con Grupet también. ¿Y la primera actividad que tuvisteis, la recuerdas? Sí, creo que fue, o es que no estoy segura porque hemos hecho muchas, pero creo que fue o un geocaching nocturno, que fue buscando pistas y como reflectantes en la noche, así en grupito, los perros iban con sus lucecitas. Y creo que fue nuestra primera ruta o un kayak. Hicimos kayak, que bueno, hacemos muchos. Siempre estamos subidos en un kayak. Pero creo que fue la primera vez que subimos en kayak. Así que no sé si es una de las dos.
en tu experiencia, en este tipo de actividades, se crean amistades? Sí, 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 es que es lo mejor. O sea, primero, ya el de por sí, el vínculo que se crea con tu perro, cómo te busca, cómo con una simple mirada te entiendes y se crea es más, es lo que nos llamaba la atención, sobre todo al principio, porque teníamos un problema de vínculo con nuestro perro. Había sido un perro bastante con una mala vida, bastante con una mochila emocional. Estuvimos casi 3 meses, nosotros siempre hemos trabajado, bueno, casi siempre hemos trabajado en remoto, entonces tener la posibilidad, cuando dijimos de tener a Baku, dijimos, vamos a estar con él 24 horas. Y siempre al principio decíamos, ay, va a ver si va a coger apego, que va. A los 3 meses aún estábamos consiguiendo que nos quisiera. Entonces, el hecho de hacer actividades con Baku fue para nosotros la opción de que él creara un vínculo súper especial. Entonces, ya de por sí se hace un vínculo súper especial con el perro. Se hacen unas comunidades muy chulas en las rutas, en las actividades. Por al final la gente repite, te vas conociendo poco a poco, la gente tiene una paciencia especial porque todos los perros al final tienen sus cosas, ¿no? Y la gente es muy comprensiva y al final eso es lo que llama, porque son gente que ama a las mascotas, a los perretes y al final compartes esa cosa, ¿no? Tú explicas tu historia, esa persona te explica la suya y bueno, se viven cosas y al final pues compartes momentos muy bonitos y eso une mucho. Ahora iba a preguntarte por qué recomendarías hacer este tipo de actividades, pero no sé si ya me has quedado respondido con esta pregunta Pues con esta respuesta o quieres añadir algo más. creo que voy a añadir algo más Sí. porque creo que es inigualable el ir a estas actividades. Uno puede irse a la montaña a hacer su paseo con su perro a la montaña y el perro disfrutará, ¿no? Pero es que no es igualable al poder ir en grupito, tu perro se siente como una manada, se hace un ambiente súper especial, tú también te sientes así con tu pequeña manada humana y eso es muy bonito porque al final une y te sientes que perteneces a algo, ¿no? Y es muy guay, al final se crean amistades que perduran y las vas viendo porque al final son actividades recurrentes, bueno, que vas viendo de diferentes sitios y se crea un ambiente muy chulo y que realmente creo que es necesario, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor se puede sentir un poco sola y es que es la solución perfecta para conocer a mucha gente con tus mismas aficiones y gustos y el amor por el perro. La verdad que dan ganas, ¿eh? Lo explicas tan, tan bien que ¿Ves? Es que dan sale, ganas. sale de dentro, la verdad que no. ¿Y alguna recomendación que darías para antes de hacer este tipo de actividades? Pues todo depende bueno, a ver, eh, claro, todo depende de lo que a ti te guste y lo que a tu perro le guste, ¿no? Así que hay pequeñas recomendaciones para ciertas actividades. Por ejemplo, si tu perro no has dado mucho a andar, pues vigilar que hayan rutas que sean más de cara para los viejetes, para perros viejetes o no muy intensas o llanitas, con todo, porque al final hay de muchos tipos de dificultad, ¿vale? Entonces, coger dificultades aptas para ti y tu perro, acuérdate también de uno Sí, mismo, sí, porque al también, final también. acabas con la lengua afuera, no solo el También. perro, sino que bueno, que siempre con los perros así chiquitines, recomendaría, pues hay mochilas transportines que van muy bien, ¿vale? Y bueno, pues si se cansan, pues que tengan esa opción, porque al final es crear fondo, igual que nosotros necesitamos fondo, pues ellos también. Pero ya te digo que al final sé de perros super mini que han llegado a subir cimas. Cimas que yo no soy capaz a día No, de no hoy te de ves. subir. Entonces, en realidad, al final es todo de función del perro y al final es la práctica. Por ejemplo, hay actividades, por ejemplo, de nieve, que se lo pasan pipa. La única recomendación que recomendaría para los perros chiquitines sería que fuera alguna actividad en nieve pisada, no nieve virgen, porque se hundirían y Se estarían quedan, constantemente sí, sí, luchando por salir de su hoyo. sí, sí. Estarían todo el tiempo Se saltando. pierden, se pierden. Claro, entonces optaría igual que con perros mayores, pues
para los perros chiquitines, pues que fuera en nieve ya pisada. Por Jo, ejemplo, en actividades de agua también recomendaría que fueran con chalecos salvavidas. Bueno, todos los perros en actividades de agua deben de llevar chalecos salvavidas porque no saben controlar cuando están cansados. Así que por precaución siempre, pero sobre todo ellos, porque al final si el agua que te cubre a ti no es el mismo que le cubre a ellos, enseguida se pueden echar a nadar. Así que en el caso de que se pongan a nadar y se cansen, pues tengan su chaleco y al final aguanten, es aguanten. claro, claro, se les sea cómodo. Vale, pues muchas gracias, Rocío. Me ha gustado mucho estrenarme contigo. Y bueno, a ver si próximamente en el futuro podemos hacer otra. Esta vez ya yo tendré más práctica. Muchas No te gracias. preocupes. Pues encantada, muchas gracias por darme esta oportunidad y entrevistarme y bueno, espero que volvamos a repetirlo. Muchas Vale, vale. gracias. Gracias.